La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Rogamos a Dios que a través de su santa palabra, que Él te bendiga, te ilumine, a ti y a tu casa. El deseo de mi corazón es que juntos podamos abrir el libro santo y que por el Espíritu podamos extraer el rema, que es la palabra iluminada y aplicada a la necesidad del reino de Dios para con cada uno de nosotros. Así que desde donde quiera el Señor te permita que nos sintonices, te decimos bienvenido. Y hoy vamos entonces a abrir el santo manual de Dios para recibir la nutrición, para ser fortalecidos en el Espíritu, en el hombre interior, como dice las Escrituras. Vamos entonces a escudriñar. Amén. Primero de Juan en el capítulo 2, versos 16 y 17. Leemos en la Reina Valera 1960, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Jeremías y Daniel. Jeremías y Daniel. Quiero primero decirles que Dios es el Padre que por el Espíritu, por su providencia, Él prepara el alimento. Dios conoce lo que su reino necesita. Dios conoce lo que su iglesia quiere. Dios conoce lo que su iglesia quiere, lo que su iglesia necesita. Dios es un Padre educador. ¿Me escuchan? Dios es un Padre educador, es un Padre responsable. Y Él siempre insiste y persiste porque en Dios hay longanimidad, que es paciencia a la divina potencia. Paciencia a la divina potencia. Así que Dios, Él insiste, Él persevera. Él, como dice la Escritura en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me falta, nada me falta. Es decir, Dios siempre está al pendiente de los suyos. Recuerden ustedes que todos nosotros somos ovejas del Señor. Somos ovejas de su prado, es decir, de su rebaño. Le pertenecemos al Señor. Entonces, mis hermanos, aunque hemos leído un pasaje que de repente así a primera instancia no nos menciona ni a Jeremías ni a Daniel, pero resulta que el Señor ha seleccionado este pasaje, principalmente para decirnos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero, hablemos de Jeremías, aunque yo voy a ir con uno y con el otro, con uno y con el otro, y vamos por el Espíritu. Como ya dije, Jeremías, profeta en Judá, principalmente en Jerusalén. Su ministerio comenzó alrededor del año 627 a.C. Esos son detalles muy valiosos que ustedes pueden escribir para que vayan haciendo las conexiones, queridos, escúchenme. Entonces, hablando de Jeremías,
su ministerio comenzó alrededor del año 627 a.C., durante el reinado de Josías, y continuó hasta después de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Jeremías fue ese profeta que llamó al pueblo al arrepentimiento, y él profetizó el juicio de Babilonia. Déjenme darle un detalle importantísimo. Jeremías es el último profeta antes de la caída de Jerusalén, un profeta clave. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. El profeta llorón. ¿Saben por qué? Por su profunda pena por la nación que no se arrepentía. Jeremías supo identificarse con Dios y llorar por aquellas cosas que le duelen el corazón a Dios. Y por eso, Jeremías no es el profeta llorón porque se quejaba, no. Llorón en el sentido por su profunda pena por la nación que no se arrepentía. Jeremías es un ejemplo de fidelidad hacia Dios y de gran sacrificio personal a pesar de la tremenda oposición. Mis hermanos, voy a repetir lo siguiente. Jeremías es un ejemplo de fidelidad hacia Dios y de gran sacrificio personal a pesar de la tremenda oposición. Y eso es importante entenderlo. Ahora les voy a dar unos detallitos de Daniel, como ya dije que voy, y en un momento vamos a la palabra. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia como joven. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Tanto Jeremías como Daniel fueron recursos que Dios en su providencia levantó como una voz de parte suya. Oigan, tanto Jeremías como Daniel fueron una providencia de Dios. Es decir, Dios se proveyó esos recursos para cumplir un propósito suyo. Vean ustedes cómo trabaja Dios. En el caso de Jeremías, ¿en dónde? En Judá. En el caso de Daniel, en Babilonia. Mientras Jeremías profetizaba en Judá, Daniel servía a Dios en Babilonia, en una tierra, óyeme bien, que no era nada apreciada ni valorada, no se honraba a Dios, en Babilonia. Una tierra desconocida, una tierra extraña. Ustedes saben que cuando hablamos de Babilonia, todas sus connotaciones son negativas. Por ejemplo, Babilonia es Babel. Babel. ¿Se recuerdan de la torre de Babel? Cuando hablamos de Babilonia, se habla siempre de algo que es antagónico para con Dios. Es contra Dios. Babilonia no quiere nada con Dios. Eso es importante entenderlo. Entonces uno dice, alguien pudiera cuestionar y decir, pero ¿por qué si Daniel era un muchacho diferente, un muchacho que tenía un espíritu diferente, por qué Dios permitió que se lo llevaran también al cautiverio? ¿Por qué? Y ahí es donde hay que entender que por sobre todas las cosas prima la voluntad de Dios. Por sobre todas las cosas prima la necesidad de Dios. Escúcheme, hermano, y entienda esto. No es tanto nuestras necesidades, sino la necesidad de Dios. Y yo digo necesidad de Dios
para que podamos entender. Recuerden que Dios es todopoderoso, que Dios hace todo lo que Él quiere, que nadie puede detener los propósitos de Dios. Eso ustedes lo saben. Pero entonces no es tanto nuestras necesidades. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo donde el centro es el hombre. Vivimos en un mundo donde, mi querido hermano, por sobre todo sale algo que se llama la egolatría. Egolatría, que es rendir culto al ego, a mi necesidad, cómo llenar mi vientre, cómo alcanzar mis metas, cómo alcanzar mis sueños, cómo hacer dinero, cómo aquí, cómo allá, cómo lleno mi vientre. Vivimos en un mundo, mi querido hermano y hermana, donde sobresale la egolatría. Y todos nosotros, ya cristianos, tenemos una batalla diaria, a lo que yo entiendo que es, o por ahí comienza la batalla espiritual. La batalla espiritual. Nosotros tenemos muchos enemigos. Sí, el diablo es un enemigo, es cierto, y por cierto, derrotado. En el sentido posicional, el hombre viejo también es un enemigo derrotado. En el sentido posicional, es decir, por la obra de Cristo. Pero en el sentido práctico, eso tiene que ser una realidad en nosotros también. Pero resulta que en el sentido práctico hay una implicación y somos nosotros. Estamos implicados. Si yo no echo mano de todo el recurso divino para decirle al hombre viejo, un momento, yo quiero decirte que Cristo te colocó en la cruz. Cristo te sepultó. Si yo no echo mano de eso, ese hombre hace estragos. Hace estragos. Porque recuerde que el hombre viejo es pertenencia de Satanás. Por eso es que el hombre viejo no cambia, porque está viciado, está dañado, porque es pertenencia de Satanás. Satanás lo dañó. Y entonces Dios, que no se atrasa con nada, dice, ¿sabe qué? Yo no voy a bregar con ese hombre viejo, yo voy a ser un hombre nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, mis hermanos, Jeremías y Daniel, yo dije que tienen algo en común, o tuvieron algo en común, que ellos, por sobre todo, buscaron agradar a su Señor. Y con esto yo no estoy diciendo que no pasaron momentos difíciles. Yo creo que vamos a ver cosas hoy. Pero entonces uno pudiera preguntarse, o sea, humanamente hablando, ¿por qué Dios en su voluntad, o yo lo voy a decir así, por qué Dios permitió que Daniel, si era fiel a Dios, ¿por qué fue llevado al cautiverio? Si el cautiverio, mi querido hermano, es un juicio de Dios por causa de la rebelión del pueblo de Israel. O sea, el cautiverio no es un recurso que simplemente Dios desea usar. Eso es un recurso al cual Dios no quiere echar mano. Dios quisiera evitar. Y por eso la advertencia. Por eso a nosotros el libro de Hebreos, esa carta, es una carta de advertencias. Dios queriendo evitarnos el cautiverio. Estoy aplicando por el Espíritu. Entonces, pero quiero decirles que siempre que se trata de Dios, prima su voluntad. Dígalo, dígalo. Siempre que se trata de Dios, prima su voluntad. Vamos, dilo a tu interior, no seas religioso. Dilo, yo quiero que tú interiorices esta palabra. Siempre que se trate de Dios, perdón, yo sé que tengo que tener los ojos abiertos para la comunicación, ayuda, pero hay momentos. Tú tienes que interiorizar eso. Porque cada vez que tú entiendas eso, vas a renunciar al egoísmo, a la egolatría,
No soy yo, es Él. No soy yo, es Él. Hay algunos que están convencidos, hay otros que no. Porque esto tiene que llevarse a la práctica. No soy yo, es Él. Y Daniel lo entiende. Por eso no entra en controversia con Dios. Pudo haber dicho, pero llévate al viejito Jeremías y déjame a mí aquí, en mi tierra. No, la voluntad de Dios me requiere en Babilonia, una tierra desconocida. Pero yo voy para allá. Voy para allá. Aleluya. Voy para allá. Así que entonces fue llevado a Babilonia como joven, es decir, siendo joven. Ustedes saben que este rey, Nabucodonosor, él se llevó a los judíos a ese cautiverio, ¿verdad? En tres partes. Y en el caso de Daniel, él fue llevado en la primera deportación, la primera parte de judíos, que eso fue más o menos en el 605 antes de Cristo, en el 605 antes de Cristo. Yo pude haber hablado también aquí de Ezequiel, que también es contemporáneo de Jeremías. Pero Dios ha querido que sea Daniel, no porque Ezequiel no pueda ser. Ezequiel es un profeta hermoso de Dios. Pero en esta ocasión Dios ha querido, y hay otros profetas también que fueron contemporáneos del profeta Jeremías. Pero bueno, Dios ha querido que sea Daniel. Entonces Daniel vivió y sirvió como alto funcionario en la corte de Babilonia. Y más tarde, no solo en ese reino, sino también en Persia. En Persia también. Ustedes saben que más tarde Babilonia fue conquistada por los persas. Entonces, escúchenme, amados. Daniel pasa más de 70 años de servicio público en una nación llena de idolatría y maldad. Escúcheme todo lo que respira en esta hora. Porque no son los territorios, no son los lugares. Tú puedes ser santo en Babilonia. No hay excusas. Es que todo lo que está a mi alrededor está mal. Tranquilo, que donde quiera que uno vaya es así. 70 años, Pastor Marcos, de servicio público en una nación llena de idolatría y maldad. A pesar de todo aquello que le rodeaba, Daniel vivió una vida piadosa. Una vida piadosa. Ejerció una extraordinaria influencia en tres reinos. El reino de Babilonia, y el reino de Media y Persia. Eso es Biblia. ¿Saben ustedes que durante estos años, porque le estoy hablando 70 años, 70 años, Daniel pudo haberse desesperado? Podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Podría haberse lamentado. ¿Dónde está Dios? Pudo haber cuestionado. Pero resulta que en lugar de rendirse o abandonar, este hombre valiente se aferró a Dios. Se aferró a Dios. Daniel entendió que a pesar de las circunstancias, Dios es soberano y lleva a cabo su plan para todas las naciones, reyes e individuos. Diga, Dios es Dios. Dios es Dios. Vayan conmigo ahora a Jeremías capítulo 1, versos 4 al 10. Ahora yo voy a mostrarles un pasaje de Jeremías, un pasaje de Daniel.
Después voy a hablar del ministerio del profeta Jeremías y después del ministerio del profeta Daniel, porque también es un profeta, indudablemente. Así que vamos. ¿Van conmigo? Muy bien. Jeremías 1, 4 al 10. Dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tremendo llamamiento. Aleluya. Aleluya. Tremendo llamamiento específico. Antes, vean cómo lo dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Saben que yo le voy a aplicar algo aquí. Eso es verdad para el profeta Jeremías, pero eso es verdad para cada cristiano. Eso es verdad para cada cristiano. Cada uno de nosotros tenemos un Padre que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Por eso ustedes nunca me verán a mí diciéndole, como creyendo que en el momento que yo hago una oración de fe, Dios escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo lo contrario, yo hice la oración de fe y fue genuina porque Dios escribió mi nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios no escribe mi nombre por una decisión mía. Yo decido creer en Dios porque Él escribió mi nombre. Así que esto es verdad. Vean ustedes a Jeremías. Humanamente él entra en un conflicto y dice: ¿cómo yo? Si yo soy un muchacho. En el original dice un muchacho. ¿Cómo yo? Tranquilo, no temas, porque yo estoy contigo. Y gracias a Dios que le agarró la boca y se la llenó de sus palabras. Y puso sus palabras. Eso es lo que hace a un hombre de Dios, que tiene la palabra de Dios. Siga conmigo, por favor, querido. Ahora vamos a Daniel. Daniel 1, versos 3 y 4. Yo hubiese querido que el Espíritu Santo hubiese inspirado algo parecido para con Daniel, que nos hablara un poquito del llamamiento, pero no fue así. Entonces nos va a tocar que entenderlo entre líneas por el Espíritu, porque al final es lo mismo. Dice el verso 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, oiga, ¿de quiénes? Del linaje real de los príncipes. Vean quién era Daniel. Del linaje real de los príncipes. ¿Sigue? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En este llamado se traen entonces a Daniel y a 3 compañeros suyos: Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesac y Abednego. Pero eso fue porque les cambiaron el nombre. Muy bien, esos son nombres paganos en realidad, pero los nombres de ellos son los que ya mencioné
hace un momento. Pero llaman también a Daniel. Y yo tomé este pasaje porque aquí dice algo muy especial. Dice del linaje real de los príncipes. Claramente lo dice ahí, para que nosotros veamos de dónde viene Daniel. Vean ustedes que Dios llama a Jeremías y le traza su función claramente, específicamente. En el caso de Daniel, recuerden ustedes que él también fue llevado. Daniel no fue llevado al cautiverio como consecuencia de un pecado suyo. No. Yo voy a decir que en último análisis, Daniel fue llevado al cautiverio, oye bien, por una providencia divina. Eso es diferente, por una providencia divina. Así también Ezequiel. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver un momentito el ministerio del profeta Jeremías. Voy a decirles algo rápidamente. A los ojos humanos, Jeremías fue un fracasado. Porque saben ustedes que Jeremías profetizó y profetizó y profetizó. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Dios puso en su boca. O sea, las palabras de Dios, palabras auténticas, llenas de Dios. Y les digo algo, nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Óigame bien, ante los ojos humanos, un fracasado. Pero ante los ojos de Dios, ese hombre tuvo éxito. Éxito. Entonces el ministerio del profeta Jeremías, número 1, él habló del juicio sobre Judá por su pecado. Vean, ese profeta era auténtico, genuino. Ninguna de sus palabras cayó en tierra. Es decir, esas palabras todas salieron del corazón de Dios. Entonces Jeremías denunció la idolatría, la injusticia, la corrupción y la hipocresía religiosa del pueblo. Lean conmigo Jeremías 2:13. Rapidito, por favor, querido. Jeremías 2:13. Dice así: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 7, el verso 4. Aquí vemos una denuncia del culto vacío en el templo. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Este no es templo de Jehová. Aquí no hay palabra de Jehová. Él está denunciando un culto vacío. Era un pueblo que tenía palabras para Dios, pero no tenía corazón para Dios. Jeremías fue ese profeta que llamó al pueblo al arrepentimiento. O sea, primero esa condición. Hay un juicio de Dios sobre ustedes. Pero ese juicio ustedes se lo pueden librar si atienden a la voz de Dios y se arrepienten de todo corazón. Y les dice el profeta entonces, ¿saben ustedes que él suplicó? Jeremías suplicó repetidamente que el pueblo se volviera a Dios. Y dice Jeremías 3, versos 12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová.
no guardaré para siempre el enojo. Siga. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Déjalo ahí. Un llamado al arrepentimiento. El capítulo 4, el verso 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Déjalo ahí. Si te volvieres. Hay un llamamiento al arrepentimiento. Pero nadie lo escuchó. Diga, pero nadie lo escuchó. ¿Saben ustedes a quiénes escuchaba el pueblo? A aquellos que le hablaban de acuerdo al corazón de ellos. Hay gente que busca profetas que le profeticen las cosas que ellos quieren oír. Y hay muchos profetas así hoy día. Jetones, perdónenme, en las naciones de la tierra. Eso significa que tienen una boca gigantesca para hablar cada estupidez. Hay muchos profetas así. Hay por doquier. Por eso se ha generado una duda en cuanto a lo profético, porque son más los tontos que hablan tonterías que lo auténtico, que los Jeremías. Y yo pregunto, ¿dónde están los profetas como Jeremías, que hablan las palabras de Dios? Resulta, yo no tengo el tiempo ahora, pero había muchísimos profetas en esos tiempos que le hablaban al pueblo y les decía, paz. Paz, todo está bien, paz. Después vamos a estudiar eso si Dios quiere. Paz, todo está bien, tranquilo, sigan ustedes así, tranquilo, no pasa nada. Vivan ustedes como quieran, todo está bien. Hay paz, todo está bien. Y nada estaba bien, ya ustedes vieron, todo estaba mal. Porque, óigame aquí. Óigame por favor, hijos, cuando el corazón se cierra el cielo. Cuando el corazón se cierra el cielo. Por eso es fracaso, por eso es pérdida, por eso son cuestiones que salimos de una y venimos a otra. Es porque el corazón se cerró, el cielo se cerró. El cielo se cerró. Ese es el problema, el cielo se cerró. Amados, quiero que sepan que estoy por el Espíritu. Estoy por el Espíritu. Como el pueblo no escuchó, la gente cree, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Pero de ese Dios amoroso también sale fuego consumidor. Cuando Dios aplica la justicia, Dios sigue siendo amoroso. Hay algunos que se han diseñado un Dios a la medida. El Dios amor. El Dios amor. El Dios que no castiga, que no corrige. Ese es el Dios de ellos. Ese es el Dios de ellos, pero no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Israel. Ese no es el Dios de Jesús de Nazaret. Ese no es mi Dios tampoco. Mi Dios es capaz de mostrar misericordia. Muestra misericordia, se deleita en la misericordia. Dios perdona al arrepentido de corazón. Pero cuando Dios habla y Él dice, mira, está pasando esto, te llamo al arrepentimiento. Pero si tú no me atiendes, entonces aparece un profeta como Jeremías, auténtico. Dios puso sus palabras. Y el profeta llorón, que lloraba mucho,
¿Sabe lo que es hablarle y que nadie te escuche? Él viendo por el Espíritu las consecuencias que venían. Si Jeremías lloraba por eso, porque la nación no se arrepentía. Entonces Jeremías, hablando de su ministerio, profetiza algo que es muy triste, y fue el cautiverio. El cautiverio, ¿qué significa el cautiverio? Que Dios iba a sacar a su pueblo de su tierra y los iba a mandar a una tierra pagana. Hasta lo profetizó Jeremías, 70 años de cautiverio. El apóstol Pablo, a quien se le dio más o menos el 80% de la revelación apostólica, él dijo: ¿sabe que yo a algunos voy a tener que entregarlos en manos de Satanás para que les golpee el cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor? Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Pero eso pasó. Los entregó en manos de Satanás. Bien, vean ustedes conmigo Jeremías 25, del 8 al 11. Ahí vamos a ver la profecía del cautiverio. Esto sale de boca de este profeta de Dios. Por tanto, como no hay, no respondieron como Dios esperaba. Entonces, en consecuencia, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, lo llama Dios. Por eso es que yo digo Satanás, siervo de Dios. Si aquí está llamando a este perverso de Nabucodonosor, y a Ciro, otro perverso, y él los llama mi siervo, y dice: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Ahora usted entiende por qué Jeremías era un profeta odiado. La nación de Israel no quería al profeta Jeremías, porque vean lo que les está diciendo en la cara a los reyes y a los sacerdotes, a toda la nación. Dice: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra, vean ustedes, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿qué dice? 70 años. 70 años. Ahí vemos el ministerio del profeta. Jeremías menciona, como ustedes ven, el exilio de 70 años en dos profecías diferentes. Ya hemos leído esta, pero voy a leer también la segunda profecía que mencionó, o que menciona 70 años. Y es interesante porque Jeremías envió esta carta, una profecía, unos 8 años después. Y dice Jeremías 29, 10 al 11, 10 y 11. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, oigan lo que Dios, vean que Dios más bueno, dice: cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar.
Siga. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vean al profeta, vean cómo es Dios. Primero los quería librar del cautiverio, pero como no lo obedecieron, les dijo, bueno, no hay nada que hacer, viene cautiverio. Pero ahora no solo les dice también que va a ser 70 años en las manos de Satanás, pero que al terminar los 70 años, Él va a hacer un milagro con ellos. Recuerde que Dios no abandona la obra de sus manos. Recuerde que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Y saben por qué Dios hace esto? Yo lo entiendo perfectamente. Porque Dios cumple su palabra. ¿Y con quién Dios se había comprometido? ¿Con quién? Con Abraham. Con Abraham. Dios se lo había prometido. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Y como Dios le habló a Abraham de una simiente suya, que en ella serían benditas todas las familias de la tierra, entonces Dios tenía que hacer esto. Por eso es que Jesús, que es la simiente de Abraham, Jesús, ¿de dónde viene? De Israel. Un judío. Nace como un judío. De una judía y de un judío. Todo porque Dios necesita cumplir lo que salió de su boca. Hermoso, ¿verdad? Que Dios diga, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Nosotros hemos sido tan mal enseñados. Nosotros nada más tomamos ese pasaje y ve que Dios tiene buenos pensamientos para mí. Se da cuenta que Dios está pensando en mí. Dios está pensando en ti después de que el diablo te haga trizas. Eso es lo que usted está diciendo, nada más que no lo leyó. Ahora yo se lo estoy interpretando. 70 años te agarró el diablo y te hizo pedazos. Ahora Dios no quiere eso. El hombre escoge eso. Por eso es que el infierno Dios no lo hizo jamás para el hombre. La Biblia dice claramente que el infierno Dios lo hizo para el diablo y los ángeles caídos. Dios, escúcheme, yo estoy de acuerdo con algunos. Dios jamás enviará a nadie al infierno. Ellos se irán solitos. Porque Dios les dice, aquí hay un camino para que no vayan a ese lugar. Ese lugar yo no lo preparé para ustedes. Y alguien dice, ¿cuál es ese camino? Y aparece y dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora les voy a decir algo de Jeremías. El tiempo avanza, ¿no? Y le gana rapidito a uno. Pero yo les dije lo que les dije al principio, ¿no? Pero le voy a decir algo, porque todo ministerio, nunca idealicemos a nadie. Todos los hombres de la Biblia, todos fallaron. La gente habla, por ejemplo, de Job. Job, en el capítulo 1, ¡wow, qué hombre! En el capítulo 2, ¡wow, qué hombre! En el capítulo 3, ese me representa a mí. Un gran pecador Job. Maldijo el día en que nació. Mejor hubiese sido un abortivo. Retó a Dios al pleito. En el original le dijo a Dios, ¿por qué tú y yo no nos subimos al ring y nos damos? Por eso es que Dios, en el capítulo 38 y 39, Dios le dice, ¿sabe qué? ¿Quién es el hablantín que tiene rato de estar hablando y yo estoy calladito? Ahora te callas porque voy a hablar yo. Y como tú pediste que nos subiéramos al ring, te acepto, subámonos. Y se subieron al ring. Y empieza Dios a darle por todo lado.
y le da a Job, al grado tal que Job en el suelo dice: me arrepiento de polvo y ceniza. Dice él: yo había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Y se arrepintió Job de todo cuanto había dicho, porque no entendió la soberanía de Dios. Ahora, Job, yo hubiera hecho lo mismo. Y usted también. Hasta más. Por eso no idealicemos a nadie. Por muy bueno que haya sido el profeta Jeremías, tuvo también muchas, pero tuvo una aquí que yo por el Espíritu me pareció. ¿Por qué pasa? Que a nosotros nos pasa. Vean, Jeremías, como delante de los hombres él fracasó, él entró en un momento, Catherine, donde él dice: yo renuncio, yo ya no voy a hacer esto. Y dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Escuchen, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Vean a Jeremías: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Pero la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, escuchen lo que dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ahí está, querido, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando dije no, había había un fuego ardiente metido en mis huesos. Eso es lo que experimenta aquel que le dice no a Dios y tiene un llamamiento de Dios. Hay algo en su interior que le dice: hiciste mal, te saliste. Empieza ahí como el Waze, cuando tú te equivocas de la ruta y aparece, o el Google Maps, y empieza, ¿verdad?, como a tratar de reconfigurar el asunto, que si yo interpreto eso, lo que dice es: tonto, te perdiste, tonto, voy a ver cómo te ayudo, dame un momentito, tonto. Y vuelve y lo ubica. ¿Se da cuenta, amados? Todo aquel que le sirve al Señor, hay un fuego en su interior. Nos es impuesta necesidad. Y a mí me gusta que este hombre, a pesar de todo esto, porque es que ¿quién no lo hubiera permitido? Toda una nación hablándole a la nación y todo el mundo dándole la espalda. Vean ustedes lo que él dice. El verso 8, ¿verdad? Atrás. Cada vez que hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y él dice que se burlaban de él, se burlaban. Cada cual se burla de mí. ¿Ustedes creen que eso no lo sintió Noé? Burla. Viejo loco, ¿qué estás haciendo? Viene un diluvio. Estás loco, ni lluvia, aquí ni llueve. Entonces, cuando se trata de Dios, su voluntad prima. Y si la voluntad de Dios quiere que tú te quedes en Judá, quédate. Pero ojo, ahí en Judá vas a ser procesado por Dios. Y si la voluntad de Dios te necesita en Babilonia, deja que la voluntad de Dios te lleve a Babilonia. Y sé como Daniel. Si te quedas en Judá, sé como Jeremías. Sé como Jeremías. Recuerden esto y voy a terminar. Queda mucho, ¿no? Queda mucho, pero nosotros vamos a continuar en los próximos días. Nada más ustedes traten de tener en mente lo que ya hemos dicho. Porque la próxima vez, si Dios quiere, yo entro y usted está familiarizado con esto. Eso es lo que se pierde. El que no viene,
Y le complica al pobre pastor eso. Porque después uno habla y les ve el rostro y dice, este no está entendiendo nada. Nada está entendiendo. Y uno sufre, yo sufro eso porque yo quiero que todos entiendan. Pero les voy a recordar algo que les va a ayudar mucho a ustedes, amados. Este texto, queridos, allá arriba, hay que leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Podemos leerlo en la que sea, pero yo quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 16:33. Y con eso yo termino hoy. Vean lo que dice aquí. Agarren esto, por favor. Dice que podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. ¿Quién decide? Dios. Dios decide cómo cae. Amados, yo hoy he hablado de la soberanía de Dios. Les he hablado que cuando se trata de Dios, su voluntad prima. Hermano mío, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si han logrado oír este mensaje hasta aquí, es una primera parte. Dios en su voluntad quiere que sigamos hablando de estas cosas. Jeremías y Daniel, ambos contra viento y marea, lucharon para hacer la voluntad de Dios, entendiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre en Cristo Jesús. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.